Vamos a ir, vamos a ir analizando Gabriel Puricelli, que es sociólogo. Está nuestra colega Inde Pomeraniec, también, que es escritora. Está Julia Mengolini, que es colega también nuestro. Con ellos vamos a ir analizando y viendo las repercusiones que ha tenido esta marcha del silencio. Inde, ¿cómo viste? Antes que nada me gustaría decirte Sí. que me gusta que me presenten como periodista. Periodista. Dije, Sí. colega, ¿eh? Dije, Sí, colega. sí. No, pero digo, lo de la también, escritora es como... es un está poco bien. amplio. Colega, de hace muchos años. Sí, me preguntabas... ¿Cómo viste, qué analizás, qué conclusiones, primeras conclusiones sacás? Bueno, se sabía que iba a ser una marcha, o se preveía que iba a ser una marcha importante en términos de cantidad de gente. Fue mucha gente, fue multitudinaria. Lo que sí se vio también es que el tipo de gente que estaba, digamos, por ejemplo, se veía muy poca gente joven, no había prácticamente gente joven. Esto lo remarcaron mucho hoy en las redes sociales. Sí, pero que me parece que es un detalle para tener en cuenta, porque es una manera también de analizar qué clase de gente fue, y también para analizar un poco cómo está dividido, digamos, en la juventud, por dónde anda la cosa. Quiero decir que hay mucha gente joven que sigue al kirchnerismo, lo sabemos. Que hay mucha gente joven que sigue, por ejemplo, al trotskismo, lo sabemos. ¿Qué pasa con el resto de la gente joven? Bueno, justamente el trotskismo no adhirió. o los partidos de izquierda no adhirieron. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la gente joven? ¿Qué pasa con los partidos políticos de la oposición y el resto de la gente joven? ¿Por qué no hay quien aglutine eso? Bueno, eso es algo para pensar, y seguramente los partidos de la oposición lo van a estar pensando de acá a octubre, digamos, ¿no? Eso como en principio. Después, algo que también se vio siguiendo las entrevistas que hacían los colegas o los testimonios que recogían, la gente realmente siguió las consignas, sí. Fueron todos tranquilos, no había una cosa de exaltados. Es verdad que cada uno tiene de pronto su reclamo, más allá del reclamo puntual de pedido de justicia, tanto por el atentado como por la muerte del fiscal. Gente hablaba de la justicia en general, pero no había exaltados, no había agresión. Yo, por lo menos en las horas que estuve mirando, no vi nada de eso. Eso también me parece para destacar, ¿no? Por supuesto, porque se cumplen los objetivos, y era, sobre todo porque era una marcha para recordar, ¿no? Nada más que un fiscal muerto. Julia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal, Gato? Primero, no se vio mucho, esto no es un chiste, pero yo tenía ganas de ver las caras de la gente, porque uno ahí también se da cuenta de la composición social, del perfil social de quienes van, y con tanto paraguas y cosas encima por la lluvia, como que no se terminaba de distinguir. Pero sí me molesté en conversar con gente que fue, y me parece que también hay que destacar que muchísima gente fue de buena fe. Quiero decir, esto un poco desarmando tal vez la idea de que era una marcha golpista, una marcha destituyente. De verdad, mucha gente fue de buena fe, diciendo, bueno, no me digas golpista porque yo voy detrás de un reclamo de justicia. Esto me parece que es importante, porque mucha gente también por ahí se siente ofendida cuando hay interpretaciones tal vez tan apuradas, ¿no?, respecto a los verdaderos objetivos. De cualquier manera, me parece que igual había una operación detrás de la marcha, a pesar de la buena fe, que de cualquier manera también se va a diluir, porque al final no hay una consistencia demasiado profunda, no hay un elemento, no hay un proyecto de país que aglutine. Cuando encuentren un proyecto de país, cuando todo este sector social que fue encuentre un proyecto un poco más concreto, me parece que, y un representante más concreto detrás de ese proyecto, entonces no se va a diluir todo esto. Después, ¿qué va a pasar con toda esta gente? ¿Qué es lo que está representando? Bueno, lo iremos viendo con el transcurso de los días. ¿Que hubo algún tipo de operación en la organización? Yo creo que sí, pero me parece que el marco institucional es demasiado fuerte como para que repercute en el sentido del objetivo que había detrás, o entre líneas. Le voy a Gabriel Puricelli, que además él viene con muchos años analizando el tema político, se lo voy a preguntar, pero me parece que también no es un dato menor al que comentaba Julia o al análisis que hacía Inde, en el sentido de que los políticos hoy no aparecieron en la primera fila. No es un dato menor, porque incluso los propios fiscales, cuando convocaron, dijeron: nosotros no queremos estar al lado de los políticos, no queremos tener fotos con los políticos. En ese sentido... Porque creo que, incluso yo creo que trataron de utilizar y de colgarse políticamente de una marcha que tenía un origen legítimo, que era de
recordar a un colega muerto en circunstancias hasta ahora dudosas. Bueno, en ¿no? ese sentido, lo multitudinario de esta marcha es una derrota para toda la política. Porque ningún dirigente político, ni los que estuvieron ahí, ni los que estuvieron criticando durante una semana toda la convocatoria, tienen la capacidad de convocar a esta cantidad de A ver, gente en la Gabriel, calle. ¿cómo Sí, lo a mí me parece analizas que hay algunos elementos interesantes. El primero es que hay una historia política argentina que se traduce en estas manifestaciones. La política argentina se dirime en la calle, estén los dirigentes políticos o no. Cuando la gente, cuando los ciudadanos deciden hacer política, la calle es el gran escenario. Porque la calle no es el escenario excluyente de ningún gobierno, ni siquiera de un movimiento político, ¿no? Grandes campañas electorales de la historia Gracias argentina. a Dios la calle es de todos, ¿no? Efectivamente, la campaña del 46 fue una campaña de ocupación de la calle por el peronismo que nacía, pero también fue una campaña de multitudes y de masas de la Unión Democrática, lo fue la campaña del 83. Me parece que ahí hay un ADN de la política argentina que se manifiesta. Y por el otro lado, yo matizaría un poco esta idea de que cualquier movilización tiene que tener una expresión de liderazgo político inmediata, porque la convocatoria también tiene que ver con un cierto estado de conmoción frente a algo que afortunadamente no sucede todos los días en la política argentina, que es la muerte dudosa, como lo caracteriza la justicia, de un alto funcionario público. Y en ese contexto me parece que también hay que entender que la convocatoria tenía por detrás no meramente, y tal vez ni siquiera principalmente, un componente opositor, sino un componente de reclamar algunas reglas básicas, y reclamar algunas reglas básicas que tienen que ver no solo con la atrocidad de una muerte, sino también que expresa esas pequeñas miserias cotidianas a las que nos enfrentamos todos los que alguna vez hemos necesitado la asistencia de la policía o la asistencia de la justicia frente a un hecho delictivo. Es decir, la gente que estaba ahí no solo vive la conmoción de la muerte de Nisman, sino que también tiene la experiencia de haber tenido alguna vez un robo en la casa y que le digan que la policía científica es optativa, y todo este tipo de situaciones de alguna manera se estaban expresando como un reclamo difuso que no tiene por qué tener un liderazgo político unificado, pero cuyos objetivos creo que son bastante transparentes y comprensibles. Yo creo que igual había una composición opositora, ¿eh? Sí creo que la había, y me parece que había un elemento aglutinante, sí, ideológico. Lo que pasa es que, insisto, no detrás de un proyecto claro, sino detrás de una operación que sirvió de oportunidad y de inspiración, si querés, para salir a la calle y expresarse, pero sí creo que había un componente igual no le subamos el precio a las difuso, pero operaciones, ¿no? Digamos, una operación no saca decenas de miles de personas a la calle más o menos, en todo el país. Más o menos. Entonces no es una operación, digamos. Digo, como para ponernos de acuerdo terminológicamente. No, yo no digo que no sea legítima la expresión de la gente en la calle, pero sí creo que no sería ingenuo en no pensar que desde la convocatoria sí había objetivos políticos. Y creo que cualquier ocupación del espacio público es una ocupación política. Por otro lado, el lugar de los políticos sí me pareció como de un complejo oportunista. Ese elegir, bueno, voy bien detrás y que no se me vea, que no se note demasiado. Pero que eso no es quiero nuevo, figurar. eso pasa en general. No, por eso, digamos. pero sí, viste, ¿Por qué como... crees que pasa, Inde? No, porque digo, ¿por qué no van en un año electoral? ¿Por qué no van a aprovechar un espacio que además es legítimo ir a reclamar justicia, ir a reclamar el esclarecimiento de un crimen, el esclarecimiento, bueno, si es un crimen, el esclarecimiento de un atentado? Digo, yo no diría que esté mal. Es la política misma, ¿no? Claro. Digo, los indignados de España terminan encontrando su expresión política tal en vez Podemos, los agravados griegos terminan... Tal vez lo que está mal es hacer política en base a la muerte de Nisman, o en base al cuerpo de Nisman. Pero ¿no? hacer política, uno puede leerlo desde ese lugar, y hay montones de otras cosas que podríamos decir también se hizo política. Es como, este paro es político, y sí, todo paro es político. Obvio. Esta marcha es política, y sí, toda marcha es política. Sí. Claro, Es así. Pero hubo un dato, me parece que hubo un dato significativo, vos lo destacaste hoy a través de las redes sociales, Inde, que fue la presencia de las hijas. Bueno, eso de Nisman, que yo sí, creo que nos interpelan como sociedad, ¿no? Eso desde vamos, eso sí fue eso es exactamente lo que yo conmovedor. puse. Mi sensación es que, y me pasa desde el día del entierro de Nisman, que esas chicas nos están interpelando, son hijos otra vez que nos están interpelando. Eso sí, no importa qué clase de hijos, estamos hablando de hijos con un padre muerto en circunstancias dudosas. Esos chicos sí están pidiendo respuesta, esas nenas están pidiendo una respuesta. Claro, pero el carácter opositor quizás se lo terminó dando más que nadie en primera instancia el gobierno.
no tenía por qué tenerlo. El único que me parece tuvo el reflejo hoy de decir, yo quizás si no fuera tan conocido y habría ido a la marcha, es Aníbal Fernández. Claro. Los demás se plantaron en el nosotros o ellos de la presidenta, en el para nosotros el canto y la alegría, para ellos el silencio, y terminaron perdiendo por este carácter. Sí, en una convocatoria, por otro lado, no hay que perder de vista, uno de los convocantes visibles era un exfuncionario de Daniel Scioli, como Carlos Stornelli, ¿no? Exacto. Exacto, no eran todos necesariamente, bueno, todos con una trayectoria sinuosa. Eso es lo que más repelía a todos los que, ayer lo decíamos, a todos los que no fuimos, que no nos sentíamos representados como para ir. Lo que nos repelía era el carácter sinuoso, las trayectorias de los fiscales, que en muchos casos están acusados de encubrimiento. Pero eso no es la lectura que hicieron todos los que fueron, para nada. Muchos otros expresaron Pero otras ¿sabés cosas. lo que pasa? Las consignas fueron variantes en estos días. Finalmente hoy se terminó de definir que era un homenaje, porque me parece que era la consigna que claramente iba a ser la más masiva y la más legítima. Pero durante estos días también la consigna fue siendo de alguna manera basta de impunidad, después se dejó de lado, porque bueno, pedir el cese de la impunidad es implicar un asesino. Y todavía no se puede hablar de la impunidad también impera sobre el atentado a la AMIA. Claro, pero además la elección de la fecha ya de por sí marcaba que tenía que ver con un homenaje al fiscal, porque justo era para el mes, digamos, de movida eso estaba. Que la consigna hoy terminó de ser el homenaje, punto. Perfecto, me pareció que era la más legítima de todas. Pero hasta ahora no fue la única consigna, había habido consignas. Lo sumamos al doctor Muckler, que ya nos ha acompañado, que es presidente del Observatorio de la Justicia Argentina. Sí. No, sobre esto yo quería decir que no he escuchado antes y lo lamento porque complica, por ahí digo algo que fue dicho incorrectamente, lo planteo. Pero sobre esto último que están hablando y sobre si el gobierno estuvo bien o estuvo mal, yo creo que estuvo mal, pero al revés de lo que ustedes plantean, para mí el objetivo de esta marcha es clarísimo desde el primer momento, no tengo ni la más mínima duda. Acá yo creo que hay que diferenciar la gente que fue de los convocantes. Y los convocantes tenían un plan estructurado, más allá del discurso ese de que esto no es político, de que esto va a ser una marcha de silencio, que es un homenaje al fiscal Nisman. Porque en primer lugar, para hacer un homenaje, el homenaje tiene que... la primera vez que yo hago un homenaje con una marcha de silencio, ¿no? Cuando se homenajea a alguien por sus virtudes, por su historia, por su vida, por lo que fuera, hay un acto y hay oradores que explican eso. Acá no, acá nunca se planteó eso. Además, con estos 5 fiscales habría que analizar quiénes son, ¿no? Después, si se quiere, podemos hablar. Ya se lo ha hecho y hasta reclamar, el hartazgo desde el oficialismo. Se lo ha hecho hasta el hartazgo desde el oficialismo durante 10 días. Ese es el problema. No, está bien. Eso es otra historia. Yo no, ahora hay que analizar 300.000, 200.000 las personas. Lo que queda claro es que no hay que convocar las marchas con tanto tiempo antes, porque la verdad que se habló tanto, se dijo tanto, digo, se termina finalmente embarrando de un lado y del otro, me parece, ¿no? No, sí, aparte, está bien. Para los organizadores estuvo muy bien el tiempo que se dieron. Sí, igual yo también matizaría esta idea de los organizadores, ¿no? Porque me parece que es un poco minusvalorar esta reacción ciudadana que hay frente a un hecho atroz que conmovió a la ciudadanía. Y me parece que lo interesante después de la marcha de hoy es de alguna manera devolverle la voz a los ciudadanos que estuvieron ahí, en lugar de concentrarnos tanto en los dichos puntuales de algunas personas que tuvieron su participación, pero que de ninguna manera podrían haber convocado en estos números si no hubiera una preocupación ciudadana. Yo creo que también creo que es regalarles una representación que no necesariamente tiene, porque por supuesto, si hiciéramos el ejercicio, y hubiera sido muy sencillo hacerlo hoy en la marcha, y le preguntábamos a los asistentes con una metodología más o menos rigurosa de la encuesta sociológica, los nombres de los convocantes, le puedo asegurar, sin haber hecho la encuesta, que no iban a poder decir el nombre de ninguno. Entonces, y esto es lo que me parece importante. Yo creo que también hoy habría que hacer un ejercicio y supongo que muchos de los que participaron, que son parte del Poder Judicial, un ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque ese reclamo de justicia, que en un momento se rompió el silencio y se rompió un grito de justicia, tiene que llegar también a los fiscales convocantes.
Desde ya. Porque Desde la ya. justicia en la Argentina, no por la muerte de Nisman, la justicia en Argentina está en deuda con la República en muchos casos Lo notorios. decía ayer Santoro, Entonces, que fiscales pidan eso- justicia es como que policías Bueno, pidan seguridad. Entonces, Es la eso. propia justicia tiene que hacer, el sábado yo lo comenté aquí el lunes, ¿no? Pero el sábado lo decía en la contratapa del diario Perfil Jorge Fontevecchia, una marcha de autocrítica también de los que hacen la justicia en la Argentina, ¿no? Porque está en deuda la justicia en la Argentina. Bueno, por eso también yo planteaba al principio que detrás del reclamo está también el reclamo respecto de cómo nos trata la justicia y cómo nos trata la policía frente a situaciones de inseguridad, de violencia, de crímenes que pueden haber sufrido muchos de los ciudadanos que están ahí. Digamos, ese es el reclamo que también está ahí planteado. O sea, cuando la gente ve con alarma lo que parece ser una cierta situación de poca profesionalidad en la gestión de la escena del crimen, la gente también está pensando en esas situaciones donde le pide a un policía en la calle que intervenga frente a una infracción que se está cometiendo y el policía le dice no, estamos atados de pies y manos, o le pide que intervenga como testigo, o ha sufrido un robo y le plantean que la policía científica es optativa. Digamos, ese tipo de reclamos también están presentes. Por supuesto, son mucho más graves cuando de lo que estamos hablando es de la pérdida de una vida humana, pero frente a crímenes de la propiedad que muchos de los que han participado, y por supuesto de los que no han participado de la marcha, han sufrido, esa demanda está. Y tal vez sería un momento, no para que estemos discutiendo con esta grandilocuencia o con esta jerga donde se hablan en las élites entre personas que se conocen entre sí sin tener en cuenta las demandas de la sociedad. Es un momento para que discutamos, como efectivamente se están discutiendo, los servicios de inteligencia, los servicios forenses y la acción de los fiscales. En ese sentido Sí, me claro. parece interesante también remarcar Claro. una actitud que me pareció deficiente por parte también de la oposición política, porque era un momento sí para hacer política, pero en el buen sentido de la política. Tomar posición política, por ejemplo, frente a un proyecto de reestructuración de los servicios de inteligencia. Bueno, pero hay real, un proyecto no salir a presentado hace tuitear. 4 años por Manuel Garrido en la Cámara de Diputados, que es un notorio diputado Bueno, de la oposición, pero, Puri, que el oficialismo las lo opor- cajoneó durante 4 las años. O sea, oportunidades de no la digamos, política- me parece el gobierno, que no, las no. A ver, oportunidades- el gobierno está discutiendo los servicios de inteligencia en este momento por el mismo motivo que Florencio Randazzo puso trenes nuevos. Sí. Bueno, Porque hubo es una 52 Pero me muertos en parece 11. que lo que O sea, Julia... pero démosle- no digamos el que la contexto- oposición, ¿cómo la El oposición? contexto da oportunidades, por supuesto. No, desde hay ya, peleas desde ya hay que políticas, aprovecharlo. tal vez, pero la como en oposición un no se tablero de presentó en ajedrez, la comisión, como, por como ejemplo. jugando al Claro. ajedrez. Eso es un no- error de la oposición. La oposición no se Porque presentó en la eso es una comisión. En oposición, ese sentido Puri, sí tiene porque razón. aparte teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay candidatos a presidente. Quieren gobernar la Argentina a partir de diciembre. ¿Cómo van a eludir un debate? Por lo menos hacer lo que hizo Carrió hoy. Fíjate vos, Carrió, todo el mundo la critica. Hoy Carrió fue, se sentó en la comisión y dijo lo suyo. Ujú. Y la verdad que muy bien por Carrió. Otra vez Carrió se desmarca, va, dice lo suyo. Te guste, no te guste, a dónde apuntó, no importa. Ella dijo lo suyo, dijo que va a ir al debate para decir lo suyo. Bueno, es que el error ahí, el error de cierto Entonces, sector de la ¿cómo los oposición... candidatos a presidente no van a ir? Ahí hay un error, me parece, en la lectura política de ciertos sectores de la oposición que sostienen que hacer esto, es decir, sentarse a debatir, es legitimar Sí. la aprobación. A mí me parece que no. Que cuando uno repasa la historia, no sé, desde el bloque de los 44, liderado por Balbín, se sentaban y discutían con el bloque peronista, aunque perdieran absolutamente todas las votaciones. Eso Bueno, sin eso, ninguna duda, acá hay por un eso- problema que... Sí. Acá hay un problema que viene bien planteado. El tema de la postura de la oposición y de la que plantea aquí Puricelli. Acá hay un problema institucional. La oposición se cansa de hablar de que acá no se respeta la institucionalidad. Ahora resulta que los legisladores de la oposición que fueron electos para ir a legislar al Congreso, dicen que no van. Dicen, no me gusta esta ley, no voy. No van a defender una posición en el ámbito. Están violando sus deberes funcionarios. Es un trabajo que tienen, porque se les paga. De manera que yo creo que el presidente de la Cámara tiene que descontarles el sueldo, porque el que no va a cumplir el trabajo, si ustedes no vienen, no se les paga. Pero esto es secundario, eso por supuesto es secundario, este tema del sueldo, pero es la responsabilidad institucional. Entonces, ahora lo mismo pasa con el tema, con el tema Puricelli. Bueno, Garrido tenía hace 4 años el proyecto ahí. ¿Y por qué Garrido no fue a discutir? O no va a ir a discutir porque él es diputado. Yo espero que vaya a discutir, porque de pronto el La proyecto que él comisión. tiene es mejor,
Sí, yo daría en principio por sentado que ¿no es va a cierto? ir, Bueno, pero digamos, me parece muy bien que vaya, pero el bloque, pero su bloque no va, ¿no? Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo. Si vamos a defender las instituciones hay que hacerlo en todos los planos. Después, la otra cosa es decir, bueno, magnífico, si tenía un proyecto hace 4 años, cualquiera sea la circunstancia por las cuales el Ejecutivo quiere poner el proyecto. Bueno, eso me pongo contento porque se va a discutir lo que yo planteo. El tema de los trenes, muy bien. El tema de los trenes, porque de la historia argentina, la destrucción de los ferrocarriles nuestros viene de Frondizi, porque el negocio eran los camiones. Y entonces había que destruir los trenes. 8 años de Ricardo Jaime seguramente. No, está bien, pero yo creo pobre. que Ricardo Jaime, si tiene que ir preso, tiene que ir preso y todo eso está muy bien. Ahora, cuando lo arreglan, dice, sí, ¿por qué no lo arreglaron antes? A ver, vámonos de acuerdo. Lo celebro. Lo celebro. Lamentablemente, a veces, lamentablemente en la historia argentina siempre tiene que haber un hecho trágico para reaccionar. Claro. Pasó con el servicio militar obligatorio. Los que hicimos el servicio militar obligatorio sabíamos que no servía absolutamente para nada. Y los usuarios, para nada. Los usuarios del tren que durante 8 años estuvimos perdiendo horas de nuestra vida que tenemos que agradecer ahora. No es un argumento pobre decir, recién ahora se hizo, bueno, muchachos, se hace cuando se puede. No es una cuestión de no es una cuestión de recién. Las oportunidades absolutamente hay que aprovecharlo. Lo que no se puede dejar de hacer es eliminar la crítica a lo que no se hizo. Es lo mismo que con los servicios. No hay que eludir el debate. Es lo mismo que los servicios de inteligencia. Es exactamente lo mismo. O sea, la discusión es la misma. Ahora, 12 años después. Por eso 12 años después, no, 30 años después. Bueno, 12 años de kirchnerismo. Claro, es verdad. Pero digo, 12 años de kirchnerismo. Estoy de acuerdo. Pero fíjate, Estiuso la mala palabra ahora. Bueno, está bien, pero es el primer gobierno que lo puede sacar a Estiuso. Ojo, uno dice, bueno, recién 12 años después lo sacan a Estiuso. Bueno, a la vez Estiuso estaba hace 40 años. Estuvo durante dictadura, democracia, democracia. Pero 12 años, Julia. Sí, ya sé, pero digo, hay dos maneras de verlo. O este es el primer gobierno que se anima a tocar a Estiuso, o recién 12 años después. La manera oficialista de verlo y la manera opositora. Perfecto, totalmente legítimo. Estamos en democracia. Pero fíjate, ¿cuándo es la oportunidad? No, pero igual se celebra. No, igual se celebra. Fíjate además, digamos, que todos los gobiernos de la democracia, democracia han sufrido a la CIDE. Yo me acuerdo la foto aquella histórica que hasta el día de hoy de Raúl Alfonsín con Guglielminetti atrás, que pobre Raúl Alfonsín ni sabía quién era Guglielminetti. Y el propio Antonio Trócoli decía, en los pliegues y repliegues del poder hay mano de obra desocupada, y obvio. Pero digo, toda la democracia ha sido los sobornos de la CIDE, en la AMIA los $400.000 de la CIDE. Entonces, ahí es donde yo digo la falencia de este momento, que los candidatos presidenciales tendrían que haber ido a dar el debate. Porque uno si no piensa, ¿qué proyecto tienen para la por tu cabeza no pasó mientras todo esto se está discutiendo, mientras sabíamos qué pasaba con la gente que estaba dentro de los servicios de inteligencia? Por tu cabeza no pasó, y ahora van a quedar todos esos libres. Nosotros que lo vivimos cuando terminó la dictadura. La famosa mano de obra desocupada. La mano de obra desocupada. Y bueno. Era una pesadilla. Hay que encontrar soluciones para esas cosas. Pero por supuesto, claro. Bueno, es un trámite no sencillo. Sí, desde ya. Desde luego para nosotros acá puede ser más sencillo. Y seguramente están haciendo de las suyas y van a seguir haciendo de las suyas. Que es lo que tiene el compromiso de hacerlo, ¿no? Pero me parece que es muy positivo que esté en debate. Pero hay muchas cosas que hay que debatir sobre esto. Si hay un reclamo de justicia, ¿a quién se le está reclamando justicia? Esta es la pregunta. Es al Poder Judicial al que hay que reclamarle justicia. ¿Dónde está ese reclamo? Ahora resulta que los dirigentes de la organización de jueces y de los fiscales son los que de alguna manera impulsan la marcha. Ahora, tampoco me parece que se puede pensar que la gente fue espontáneamente. Espontáneamente en el sentido... Hoy eso no es verdad. Espontáneo es un cacerolazo. Claro, una marcha que se convoca no es espontánea. Claro, pero no es tampoco espontáneo. Es un valor. Los partidos de la oposición convocaron, estuvieron más allá de que después si estaban atrás o delante, no importa. Y todo esto fue una convocatoria. Es una marcha importante que hay que tener en cuenta, me parece, porque hubo mucha gente. También hubo mucha gente cuando Bloomberg... Y esa marcha el presidente Kirchner la tuvo en cuenta, ¿eh? Sí, la tuvo en cuenta y mal.
La tuvo Bueno, en cuenta eso y es mal. otra discusión, pero quiero decir, la tuvo en cuenta. La tuvo en cuenta Pero- y mal, porque, pero ¿mal porque para le quién, votó doctor? todas ¿Mal para le quién? votó las leyes que quería Sí, Bloomberg. votó leyes represivas con las cuales yo no estoy para Claro, nada de pero acuerdo. escuchó. Pero mal para quién. Claro. No, no. Los cientos de miles que estuvieron en tribunales Bueno, con no Bloomberg. resolvió la estaban cuestión de la acuerdo. No la inseguridad. resolvió. Pero es otro Claro, análisis, no la por eso resolvió, mal, por eso pero es no, otro no, análisis. Es otra contrario. historia. Al Pero contrario, eso- como dice Smukler hoy, cualquier penalista Berco te dice que hicieron un menjunje con el Código Claro. Penal. Pero yo no Además, estaba el hablando Bloomberg del por resultado. Por reaccionar ¿eh? demagógicamente. Yo No, estaba pero- hablando de otra cosa, estaba No, diciendo, por sale la supuesto. gente a la calle y hubo un gobierno y un escuchar. presidente que escuchó. Sí, sí, escuchó. De Y eso después hablaba. Bloomberg ¿Qué se sentó en kirchnerista la en ese Cámara de momento le dijo, Diputados "Estuviste en un mal"? balcón y desde ahí dirigía el debate. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Cómo? No sé. Bloomberg sentado en la Cámara de Diputados diciendo Sí. que sí o que no a lo que decían los diputados. Entonces, ese fue un error, ¿no? Porque está bien escuchar a la gente, pero también hay... Tampoco Bueno, la pero demagogia. Venus, en este caso no pareciera emerger nadie dentro del escenario, ni de los convocantes a la marcha, ni de la familia del fiscal, nadie que pueda capitalizar eso. Es decir, no Por hay ahora, un Bloomberg en este no, momento. por ahora no. Hay, digamos, hay una No. convocatoria Pero que está tampoco, difuminada. Bloomberg tampoco tampoco es capitaliza. necesario Y que no nadie debiera por qué haberla, capitalice, porque hubo un sentimiento que se expresó. Yo creo que íntimamente hoy todos los que marcharon están pidiéndole a la justicia que se resuelva un caso que está en poder de una fiscal y de una jueza, Ah. que además no tienen ningún tipo de vinculación con el gobierno, está clarísimo. No, no, sí, parece- sí, Está clarísimo porque, la jueza se la te pasó quedó clarísimo hasta insultándolo los tuits de la Pero- jueza, ¿no? Claro. Hay una pregunta válida que es que si acaso la marcha no presiona a la labor de la fiscal. Sí, pero mire, las presiones sobre el Poder Judicial, sobre los fiscales, etcétera, son naturales. Está bien. Y el que no soporta presiones no puede ser ni fiscal Se ni equivocó juez. de profesión. Claro, que se dedica a otra cosa. Viene con tu cargo. Claro, pero lamentablemente... Pero no es un dato menor lo que plantea. No, Julia, no, ¿eh? claro. Yo no te Son diría a la presiones, pero fiscal. Por eso legítimas. lo No, yo planteo no te como una diría a la pregunta. fiscal. Yo No, te es diría legítimo. que puede ser un factor de presión muy grande para la actuación del juez Rafeca cuando se tenga que meter, por ejemplo, Claro. en la causa de fondo. No, eso no hay duda, pero no es Porque, solo... ¿qué límite tienen para, frente a la presión mediática, política de la oposición y de la calle, decidir Y sí. de acuerdo a derecho? Bueno, Para Tiene todo, Rafael tiene toda la Casas razón. es una papa caliente. Uno de los tantos aforismos multiuso del general Perón se aplica a esta situación, ¿no? Los hombres son buenos, pero son mejores si se los controla. Es decir, y eso vale para la fiscal y vale para cualquiera que tenga que responder a una demanda de justicia, porque acá lo que me parece importante es, más que tratar de identificar operadores, responsables, líderes, es tratar de ser claro respecto a cuáles son las demandas que están en la calle. Y las demandas que están en la calle no son las que están escritas en un comunicado que alguna organización tiene la capacidad de llevar a Telam, a C5N o algún medio de comunicación, sino la demanda que está haciendo la ciudadanía en la calle. Y ahí está la cuestión de clarificar con las mejores artes posibles qué fue lo que sucedió el 18 de enero en el departamento de Nisman, pero también estar seguros de que en la medida que cualquiera de nosotros necesite la acción de la fuerza de seguridad o de la justicia, va a tener acceso a la justicia y a los servicios forenses y de seguridad a los que todos tenemos derecho. Y me parece que elaborar más allá de eso es entrar efectivamente en una cuestión menor que no la deslegitimo, porque efectivamente si sobre esa cuestión hay dirigentes políticos democráticos que quieren disputar y disputarse y tratar de liderar, están absolutamente en todo su derecho. Pero me parece que lo que hay que rescatar principalmente es cuáles son los temas que están en discusión, y los temas que están en discusión no podrían ser más relevantes. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la transparencia, estamos hablando de los servicios de inteligencia. Perfecto, pero esto que vos decís, que me parece correcto, está en un nivel teórico. Vamos a la práctica de lo que hay que resolver, porque todos estamos de acuerdo. Vos querés justicia, vos querés seguridad, todo el mundo quiere eso. Ahora, muy bien. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema? ¿Y quiénes son los responsables específicos en cada caso? El tema de la justicia, el tema de la seguridad es una cosa, que depende del Ejecutivo, depende del Legislativo y en alguna medida también depende del Judicial, en alguna medida. Pero el tema de la justicia depende del Judicial y del Ministerio Público. Esta es la realidad, entonces ahí es la exigencia. Ahora resulta que todo esto, porque me parece que sería un poco, no diría ingenuo, pero se le acerca, pensar que todo esto es un producto de la casualidad. Hay que recordar que esto empezó con una campaña contra la Procuradora General de la Nación cuando designa los 16 fiscales subrogantes.
Y la cabeza, la punta de lanza de toda esta campaña es la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El doctor Recondo, que no es precisamente un independiente, porque fue el secretario de Justicia de Alfonsín, ¿no? Y que designó a Sanz como, Sanz como fiscal cuando Sanz tenía 27 años. Después sale en La Nación Sáenz con todo desparpajo y dice: estos muchachos de justicia legítima que son muy jóvenes, y a él lo designaron designado directamente, mientras los fiscales que designó la procuradora son los 16 fiscales que la ley que modifica el Código Procesal Penal establece que tienen que entrar en funcionamiento cuando la fecha que entre en funcionamiento la ley. Y no son fiscales sacados de la calle, pero son fiscales todos ellos, con 10 años de experiencia y por concurso. Usted lo conoce bien todo ese sí, tema. La mayoría de la gente todo ese tema no lo conoce. Perdóneme, sí. Todo ese tema no lo conoce. Y sí sabe, en cambio, que un fiscal murió un día antes de tener que ir a hablar, después de haber denunciado y de haber acusado al presidente de la Nación. Claro, pero usted sin darse cuenta, usted misma, cuando hace esta descripción, está diciendo quién es el responsable. Como fue inmediatamente después de que él hizo la denuncia, y al día siguiente tenía que ir a la Cámara, la imagen, ¿quién lo mandó a matar? Básicamente que no se lo cuidó. ¿Cómo que no se lo cuidó? Tenía 10 custodios de toda la seguridad. A ver, vamos a ver claramente esto, porque es así. Porque sale la diputada Alonso de declarar ante la fiscal Fein, ¿no? Y dice lo siguiente. Dice: lo último que me dijo Nisman fue la presidenta, o Cristina, no me acuerdo, ordenó todo. Pero eso dice momentito. Y los medios dicen así: Clarín y La Nación, los dos, título. Cristina ordenó todo. Cristina ordenó todo. Ahora, entonces, la muerte de Nisman, en realidad, yo me atrevo a decir que es un resultado, yo no sé si fue homicidio, si fue suicidio inducido, pero se ha instalado hoy que fue homicidio, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, ahora, ¿quién se beneficia? Pero perdón, ¿Quién se beneficia con el homicidio? Yo no sé tampoco qué fue, pero vimos todos muchas películas. Cuando hay un testigo muy importante, se lo cuida mucho. Pero él no era testigo, era fiscal y estaba inventando una causa. Bueno, absolutamente. No, pero no está ahí. Esa causa, usted leyó las 300 páginas, léala, no tiene ni la más mínima prueba. No lo digo yo, lo dijo Mariano Campo. Yo le estoy hablando de otra cosa. ¿Quiere que vayamos al acuerdo, al memorándum? Si quiere, vamos. Sí, vamos, sí voy, cómo no, vamos a lo que quiera. Yo le estoy hablando de otra cosa. Le estoy diciendo cómo se pudo morir un hombre que tenía que estar cuidado hasta para ir al baño, por favor. Pero perdón, ¿de qué estamos hablando acá? Escúcheme una cosa. ¿Qué quiere decir eso de que tenía que estar cuidado? Tenía que tener adentro, de su departamento 5 policías permanentemente. Él no quiso tener policías dentro, vamos por parte. Y tenía 10. Que si actuaron mal, actuaron bien, es un tema que hay que definir. Y cuando se haga la investigación... Actuaron mal porque la Policía Federal los separó. Actuaron mal. No separó porque cumplieron el protocolo mínimo. Bueno, actuaron mal. Bueno, pero esto acá se instaló, esto forma parte de un proyecto. No nos engañemos. Acá no se soporta que la República Argentina integre un bloque en materia regional que está planteando sostener la integración a través de la CELAC y de la UNASUR y constituye un foco de poder a nivel mundial. A ver, me permite y esto, ahora... los dueños del poder no lo soportan. ¿Me permite ahora...? Sí.